Saludamos a nuestra audiencia que nos sigue a través de las redes sociales. Debo decirles que además de este espacio que se emite tradicionalmente en Latinos FM hace cerca de 20 años, también estamos ahora en las redes sociales. De tal manera que nos pueden seguir en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Bueno, esta lista es larguísima, pero por todos lados estamos y por supuesto en nuestra página web latinosfm.es. Y hoy nos aproximamos a la comunidad colombiana, como quiera que todos los jueves, contactamos con Ricardo Marín. Ricardo, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, para ti, todo el equipo de trabajo de Latinos y para las personas que nos escuchan. Bueno, estamos pendientes de que también conecte con nosotros Gustavo Vivas. Cada 7 de agosto se celebra la batalla de Boyacá en Colombia. Se trata de uno de los episodios de lo que fue la independencia de Colombia. El caso es en que sirve también para que el presidente presente balance. En este caso, Gustavo Petro ha presentado el balance de sus primeros 2 años de gestión. Y lo que hemos querido en el día de hoy es compartir con la comunidad colombiana residente en el exterior el punto de vista de estos primeros 2 años de Petro. Para ello, contamos con Ricardo Marín, director del portal Codex Red, especializado en inmigración. Y también está Gustavo Vivas, un hombre muy inquieto en lo que tiene que ver con la política, activista político y defensor del proyecto político de Gustavo Petro en el exterior. Para hoy teníamos una denuncia, un tema muy delicado para abordar y que afecta directamente a los colombianos residentes en el exterior. Tiene que ver con la directora de Colombia Nos Une, Yolanda Villavicencio. ¿Qué está pasando con esta representante que podríamos decir de la diáspora colombiana en el gobierno colombiano y la entidad, desde luego, que trabaja especialmente por la unión de los colombianos en el exterior? Colombia Nos Une. Bueno, como bien sabemos, en Colombia nos une es un grupo interno de trabajo de la Cancillería especializado en la atención para los colombianos en el exterior. Podríamos decir que al lado de la Dirección Consular y de Servicio al Ciudadano son las dos dependencias que se encargan directamente de todo lo que es la situación de nuestros connacionales residentes fuera de nuestras fronteras. Yolanda Villavicencio llegó allí en noviembre del año 2022 a ocupar, a ocupar el cargo de multiplicadora, de directora general, podríamos decirlo, de ese grupo de trabajo. Eh, Como toda persona llega a una entidad, y más que me conociendo a Yolanda, que es una mujer honrada, una mujer honesta, llega a tratar de cumplir con una buena labor. Desafortunadamente, lo que se tiene, la percepción que se tiene afuera de muchas instituciones, en este caso la Cancillería, pueden ir muy diferente a lo que se encuentra dentro, ¿no? Que es un sistema operado, manejado, manipulado desde hace décadas por una sola corriente política, digámoslo en su mayoría, no hablamos a las de que todos son de lo mismo, pero sí en su mayoría. Esto da lugar a que haya unas confrontaciones, unos enfrentamientos ideológicos internos entre el mismo personal para darle resolución a ciertas situaciones. Esto lo que hace obviamente es empeorar la situación porque nunca hay soluciones a tiempo. El caso es que Yolanda llegó allí y prácticamente de los 6 meses, primeros 6 meses de llegar, al menos desde nuestra plataforma Colexred, empezamos a recibir quejas de organizaciones y de personas incluso muy allegadas a ella, donde nos informaban de ciertas irregularidades, especialmente en el nombramiento de los multiplicadores de Colombia Nos Une en los diferentes consulados. También recordaremos que Yolanda llegó allí y quiso cambiar el sistema de ese nombramiento, lo quiso hacer a través de licitaciones o de concursos, pero esos concursos realmente parecía que los nombraban ellos directamente desde Bogotá. El caso, para no entrar en muchos detalles que alargaría mucho este tema, eh, los multiplicadores estaban siendo nombrados casi que a dedo, en un concurso supuestamente disfrazado, porque ya se sabía realmente quién era el que iba a ocupar esos cargos. Pero entonces todo ello ha llevado muchas denuncias hasta que por fin una de ellas caló y llegó a la Procuraduría General de la Nación.
Desafortunadamente es una denuncia prácticamente contra Yolanda Villavicencio, aunque hay otras personas allí incluidas y otras organizaciones, pero es prácticamente contra ella, consistente en que se cree, de acuerdo a las denuncias y a lo que se está investigando, se cree que Yolanda Villavicencio se está valiendo de su cargo en Colombia No Tune para repartir cargos a algunos trabajadores, en este caso en Colombia No Tune, o incluso dar su visto bueno para que les asignen proyectos de emprendimiento o proyectos que sabemos todos están realizando mesas de trabajo para ellos en los consulados. Esta situación, ¿qué está ocasionando? Pues que se esté pensando, porque así se ha visto, incluso algunos integrantes de la organización AESCO, que es la organización cuya propietaria es Yolanda Villavicencio. Hace 30 años aproximadamente la fundó, siempre ha estado en ella, solo que en algunas temporadas, por ocupar cargos públicos o cargos de elección popular, ha tenido que retirarse por incompatibilidad, pero vuelve nuevamente a su ONG, o sea que sabe perfectamente que la ONG de esto es de Yolanda Villavicencio, ella es la ama y señora de esa situación. Entonces, la denuncia está en que parece ser que se están favoreciendo con algunos proyectos, incluso de forma indirecta, ya les comento cómo, a ciertos integrantes o a la propia AESCO. ¿Cómo? Como no, tal vez no se los pueden dar directamente por incompatibilidad, aunque también se está investigando esto, si alguno de esos proyectos salió de Cancillería o del Estado español incluso, llegó directamente a eso. Pero otra forma es, les pongo un ejemplo. A mí me aprueban un proyecto, que por cierto nunca pasé un proyecto al Estado, a mí me aprueban un proyecto en un consulado, en una mesa de trabajo que se hace. Yo, dentro de ese proyecto, que me cuesta, vamos a hablar de $20,000, 20,000 euros, ese proyecto yo lo ejecuto y yo contrato a personas para que me ayuden a ejecutar. Entonces yo contrato a las personas de AESCO o a ESCO. Entonces, es una forma de corrupción, sin lugar a dudas. Es una forma de tráfico de influencias. Eso es un cohecho, porque se está de todas formas dirigiendo un dinero a una organización cuya propiedad es de una funcionaria del Estado, como lo es Yolanda Villavicencio. Ricardo, Esto va muy avanzado, las sospechas son muy grandes, son muy altas y va muy, perdón, mejor, va muy avanzado. De hecho, la Procuraduría, no sé, pero a esta investigación le está dando una celeridad tenaz, porque no hace 6 meses comenzó y ya va bastante alta. Entonces, se teme que en un momento dado inculpen directamente a Yolanda y a otras personas o organizaciones dentro de esa trama que se ha hecho alrededor de eso. Tristemente, repito, que conozco a Yolanda, sé que es una mujer al menos honrada y honesta, la he criticado y no me ha gustado mucho gran parte del trabajo que ha hecho en Colombia Nos Une, pero sí doy fe de que Yolanda es una mujer honrada. No se trata de que ella haya embolsillado dinero, eso hay que aclararlo. Se trata de que al parecer se han hecho unos procedimientos no muy éticos ni muy con mucha moral para que personas allegadas a ella se suplan de ese dinero. Así se habían habido, porque si un proyecto vale 10,000 o 20,000 euros para uno, pues para ellos costará lo mismo. Entonces, si no se lo dan a ellos, se lo dan a otros. Pero es que ya es incompatible para que le den ese tipo de... pero en todo caso, muy lamentable, Ricardo, porque muy pocas veces se le da oportunidad a la diáspora colombiana de participar en un gobierno. Y en este caso, como lo decíamos al principio, consideramos a Yolanda Villavicencio una representante de la comunidad colombiana residente en el exterior. Recordemos, directora de Colombia nos une una entidad estatal o un programa del gobierno que no nació con el gobierno Petro, sino que viene de administraciones anteriores, viene de otros gobiernos. Ahora está afrontando una investigación por parte de la Procuraduría. Esperamos que logre esclarecer todas estas preocupaciones que hay en torno a su gestión, pero es algo que se viene comentando desde hace mucho rato. El tema a tratar hoy tiene que ver precisamente con la gestión de Gustavo Petro, que se ha visto salpicada por casos de corrupción. Recordemos, y conviene también, es muy importante, Ricardo, que para conocer más acerca de la investigación en contra de Yolanda Villavicencio, o que lo en contra, esta investigación puede resultar a favor también de ella, ¿no? Le decía que esperemos que logre esclarecer todo, aclarar todo. Toda la información está en la página web colesred.com, ¿cierto, Ricardo? Correcto, sí, www.colesred, terminado en T, de retornados colombianos, exterior retornados Colesred,
.com. Allí está toda la investigación, toda la información que tenemos sobre este tema. También tenemos los antecedentes que con anterioridad habíamos ya escrito artículos más o menos sobre el tema. Y ahorita, igual que tú y que muchos, esperamos por el bien de Yolanda y por el bien de la imagen de Sí. la diáspora, pero desde ya les digo que yo lo veo bastante complicado porque hay cosas que no puedo divulgar porque hacen parte de la reserva sumarial, pero sí veo muy complicada la investigación y veo que todo está dirigido Preocupante. a Yolanda Villavicencio. Estamos intentando contactar a Gustavo Vivas. Gustavo, buenos días, estamos en directo. Te teníamos allí en la pantalla. Nos acompaña hoy nuestro amigo Ricardo Marín, que está ahí atento. Empezamos la mañana con una denuncia sobre Yolanda Villavicencio, directora de Colombia Nos Une, ese programa dirigido a los colombianos en el exterior, muy preocupante, pero en realidad nos queremos meter de lleno en un análisis, en este caso tu punto de vista sobre los primeros 2 años de gobierno de Gustavo Petro. Para ti, ¿cómo ha sido la gestión de Gustavo Petro? ¿Qué valoración haces de los primeros 2 años de Gustavo Petro que se han cumplido este 7 de agosto? Jorge, gracias. A ver, yo no puedo opinar sobre los 2 años del gobierno de Gustavo Petro sin tener la perspectiva de los 205 años de independencia, o sea, de república, porque es imposible separar estos 2 años de un gobierno, el primero de cambio en la historia de la república, sin esa perspectiva que ayer planteó con mucha lucidez el presidente Petro en el acto de celebración del ejército, entre otras cosas, del Día del Ejército ayer, allí en el mismísimo puente del mismísimo puente de Boyacá. Dicho esto, yo tengo que ser positivo. No puedo ser de otra forma, Jorge, que positivo, a pesar de todos los problemas que ha tenido y que está teniendo este primer gobierno del cambio. ¿Y para ti Yo cuáles son los saludo. problemas que está teniendo? Pues mira, basta mirar las revistas, mirar las cosas, que si el hijo, que si la mujer, que si el señor Benedetti, esos son los problemas que han aflorado, han puesto allí, pero no están viendo. Yo te digo, yo pregunto una cosa, si el señor Gustavo Petro, presidente de la República, dice que hay 1.600.000 personas con menos pobreza o liberal de la pobreza, y la señora Dávila dice que hay 1.600.000 más pobres, hombre, yo tengo que decir que a lo mejor ninguno de los dos está diciendo la cifra exacta, pero aquí ha habido aumento del salario mínimo. Ayer mismo el presidente habló que un soldado cuando él llegó ganaba 300.000 y que ahora está ganando 900.000. Eso es un soldado de la República, pero el salario mínimo se ha triplicado. Es decir, y entonces, y la reforma pensional ha entrado en funcionamiento, que la reforma de la salud necesaria en Colombia y pedida por todos, porque allí había un roba de los recursos públicos de la salud establecidos a partir de la ley 100, que este gobierno ha intentado modificar, posiblemente erróneamente, posiblemente equivocadamente en algunos de los aspectos, pero hay que volver sobre la reforma de la salud y sobre la reforma de la educación, pero las reformas pensionales están dando. Y yo lo que vi ayer, Jorge, fue institucionalidad, institucionalidad. Lo que yo vi ayer con el ejército de Colombia, con el comandante en jefe del ejército de Colombia, al lado de la vicepresidenta, hablando de esto, él le pasó una carpeta donde están los logros que él planteó el día anterior en un sitio cercano de Boyacá. Él no quiso hacer ese discurso del 7 de agosto en el puente de Bolívar de alabanzas, porque si él hubiera puesto a enumerarse sus logros, entonces hubieran dicho que mira tú, aquí ha venido a hacerse propaganda. Pero ahora, como no mencionó los logros, sino que alabó la historia de las Fuerzas Armadas desde Bolívar hasta hoy, reconociendo, Jorge, reconociendo que ese ejército hoy nacional fue antes liberal y después conservador,
y antes federalista y después centralista. Hoy tenemos un gobierno republicano, un gobierno elegido democráticamente. Pero estoy seguro, Jorge, que todas esas personas y toda esa gente enemiga de Petro, enemiga de la izquierda, amiga de Milei y amiga de Trump y amiga de Bolsonaro, que odian al presidente por ser de izquierda y por haber sido guerrillero, como muchos otros presidentes del mundo, incluido Israel, entonces, en algún momento de su historia, entonces ellos no van a aceptar. Y ayer les ha debido dar piquiña, yo no sé dónde, de ver a la vicepresidenta negra y al vicepresidente ex guerrillero sentados al lado de los generales de la República. Eso no lo han aceptado, no lo van a aceptar. Pero es que nadie dice en Colombia, yo no he escuchado en ningún momento en estos 2 años decir, es que no me gusta la vicepresidenta porque es negra. No, Es no, que, no lo dicen, no lo dicen. y No, es por que no otra tienen que parte, decirlo. por otra parte, Mira Gustavo, los memes, no, por no otra tienen que parte, decirlo, Jorge, nunca lo van a decir, sí, pero por nunca otra lo van parte, a decir. Gustavo, los mayores obstáculos que ha encontrado Gustavo Petro dentro y fuera del país ha sido precisamente de su propio gobierno. En esta gestión, en estos 2 años, y principalmente en este último año, ha sobrado la oposición en Colombia porque ha sido dentro del propio pacto histórico. Mire usted, el Partido de los Decentes, cuyo que una de las cabezas era Olmedo López, hoy protagonista. Ayer curiosamente, lo enviaron a la cárcel. ¿Y quién era Olmedo López? Repito, uno de los líderes de una formación que se hizo llamar Los Decentes para cortar de tajo con la corrupción. Resulta que él mismo ha delatado lo que ha pasado durante su gestión. Y con una de las propuestas banderas del presidente Gustavo Petro, que era la pobreza. Y la pobreza no en cualquier sitio, en La Guajira. Ha sido extremadamente doloroso. Y lo que hemos encontrado allí, el escándalo de corrupción más grande de los últimos años en Colombia. Entonces, yo creo que más allá de em, esa oposición que están viendo fuera de Colombia, el mayor obstáculo lo ha tenido Gustavo Petro dentro de su propia formación política, que es su hijo, Sí, que es su hermano, en fin, sí. y la gente que está a su alrededor, en fin. Pero vamos a escuchar también a Ricardo Marín, que tiene su propio punto de vista de cómo ha visto estos primeros 2 años de gobierno de Gustavo Petro. Muy bien. Ricardo. Gracias, Jorge. A ver, yo primero, es difícil entrar a debatir o a discutir, en el buen sentido de la palabra, con una persona radicalizada totalmente en una ideología Eso es política. su opinión, Porque el Ricardo. radicalismo, Opinión, porque así lo está viendo él, así lo está viendo, ¿ya? sí, correcto. Hay dos formas de ver una situación, ¿no? ¿A quién se Esto refiere, radicalismo. Marín? ¿A quién te A ver, refieres? Una persona perdón, radicalizada, ¿a quién te refieres? ya empezó a interrumpirme, hermano, yo no sé de qué lo interrumpí, entonces por solo decencia yo creo que le pido el favor de que me permita hablar, ¿vale? Porque uno no va a entender lo que voy a decir. El radicalismo político es igual que el fanatismo religioso, enceguece a las personas. Hay dos formas de dar una opinión, con radicalismo frente a la política, con radicalismo político o con neutralidad. Y con neutralidad no se puede dar cuando se está radical en una posición ideológica política. Una ideología política y un endiosamiento contra determinado personaje, como es el caso del señor Gustavo Petro. Llegar a un gobierno a querer culpar a los anteriores de lo que no puede hacer ahora, eso se llama mediocridad, eso se llama ineptitud. Eso se llama es querer justificar precisamente esa ineptitud, el que no puedo hacer esto porque resulta que a mí me dejaron esto en pobreza. Entonces, eso es mantener, y así vas a terminar los 4 años quejándose de cómo le dejaron el gobierno y sin poder hacer nada para arreglarlo. Un gobernante sube a arreglar los problemas, no a culpar a los demás de lo que han hecho, sino a solucionar lo que precisamente esas otras escorias, porque son escorias los que han arruinado nuestro país, pero llega otra escoria igual a culparlos a ellos y a no hacer nada. Entonces es muy difícil entrar a debatir así. Pero yo voy a hablar una cosa, miren. Ayer Gustavo Petro dijo eso, empezó a culpar a los anteriores por la situación económica con que le han dejado el país, una cantidad de cosas, como si hubiera sido el único presidente que le hubieran dejado el país en ruinas. A todos los han dejado en ruinas, todos llegan a decir lo mismo.
No, es que el déficit está en tanto, no hay no sé qué y sí sé cuándo. Esa es una excusa únicamente para tapar, vuelvo y repito, la ineptitud para afrontar realmente las situaciones y darle solución. Pero yo no me voy a referir al gobierno de Gustavo Petro en términos generales de lo que es su gobernanza a nivel nacional, porque saben muy bien que yo el tema que manejo con mayor soltura es la situación de la temática migratoria colombiana, especialmente de los colombianos en el exterior. Por eso no voy a entrar, a pesar de que podría entrar en un momento dado a analizar y a conceptuar sobre la situación de mi país, porque soy un analítico político en donde estoy pendiente permanentemente de lo que sucede en el mundo entero con relación a la política, especialmente en mi país. Pero aquí voy a referirme a los colombianos en el exterior. Miren, yo sigo sin entender por qué tanta gente viviendo por fuera y siempre que las entrevistan a hablar de Petro, o al menos esas personas que son ideológicamente sus seguidores, no hacen sino aplaudirlo, darle besitos y el señor es una maravilla, el señor es espectacular, el señor... Y nunca han podido decir, al menos en estos 2 años, qué ha hecho por los colombianos en el exterior. Y no lo podrán decir porque sencillamente no ha hecho absolutamente nada. La diáspora está igual o peor incluso que antes. Hoy precisamente en la tarde lanzaré un artículo en mi plataforma haciendo ese análisis de Gustavo Petro en los otros años como lo hizo en los primeros 4 meses con relación a la diáspora. Allí digo muy claramente qué es lo que ha dejado de hacer Petro pudiendo hacerlo. El desentendimiento total, la invisibilización que se ha acrecentado de los colombianos en el exterior. Eso es lo que está haciendo Gustavo Petro. Nada con relación a Ricardo. nosotros. Una de las cosas Sí, que tenemos que resaltar es, mire, perdona. los No, consulados... Ricardo, perdón un segundo. No le pongas la mano a la cámara porque entonces no te vemos Ah, bien. bueno, lo importante es que me escuchen. Ya a la final mi figura no importa mucho. No, La pero voz, ya lo que que diga. ya que estamos viendo, pues, pero que además te desenfocas. Bueno, Vale. debo decir, Ricardo, que todavía estoy esperando el primer discurso de Gustavo Petro orientado a la comunidad colombiana residente en el exterior. Es verdad que él ha venido por acá Lo y seguirás esperando, hermano. ¿Me permites? A ver, sí, yo escucho a Ricardo Marín hablar de los radicales, pero la radicalidad que está mostrando Ricardo Marín, hablando de la escoria de los unos y la escoria de los otros, es rayana ya a un nivel realmente excesivo. Quien Estoy está hablando de mostrando, todos, no de quien uno, está como mostrando, tú. Que tú no hablas sino de Petro a quien favor. está mostrando radicalidad excesiva en este momento, en esta reunión y en esta conversación es el señor Ricardo Marín. ¿A favor de quién? A ¿Radicalización a favor estos de quién? ¿De algún personaje como tú? que A ver, cuéntame una cosa. a ¿De quién soy estos radical? ¿A quién estoy? ¿Qué radicalización estoy yo efectuando en este momento? ¿A quién estoy nombrando para decir que creo firmemente y que lo sigo como lo haces tú? no, ¿A quién? perdón, Me hables de bueno, ahora radicalismo. me permite hablar, que yo lo he escuchado. Usted no ha mencionado a nadie. Ha hablado de la escoria de los de antes, sin embargo, y los de escoria. Es una manera de generalizar absolutamente extremista que no conduce a ningún análisis, que no permite ninguna diferenciación, que no permite... Es mejor que el extremismo para una sola persona. No, yo he dicho yo no soy un petrista, ni le doy bendiciones ni nada. Yo soy un ciudadano que voté por Petro. Ay, perdón, pero es que eso realmente es Yo voté por Petro y sostengo que este es un gobierno legítimo que ha intentado y seguirá intentando, y espero que lo siga intentando estos 2 años, un acuerdo nacional para impulsar las reformas sociales que no ha podido llevar a lo que llamó Gustavo Petro fue un acuerdo nacional para sacar adelante las reformas que no ha podido sacar. Y yo estoy de acuerdo con eso, aunque estoy en desacuerdo con lo mismo, por supuesto, como no lo voy a estar con lo que él ha reconocido que la corrupción ha permeado su gobierno como todos los anteriores. Si es que la corrupción en Colombia es estructural, va de la calle y de la plaza al Palacio de Nariño. Eso no lo va a resolver un pero gobierno Gustavo, en 2 años. el problema es que Gustavo Petro se comprometió, el compromiso de Gustavo Claro, Petro con la ciudadanía era claro, cambiar el cambio, sí, claro, cortar con esas prácticas corruptas. Claro. Ahora bien, Gustavo, ¿qué eso me esperas refiero. de Gustavo Petro en estos 2 años que le quedan? Por supuesto, que consiga las reformas sociales que ha empezado a hacer, que siga transformando a Colombia, Vale, ya se las negaron todas. que siga combatiendo la corrupción, que siga combatiendo a todas las personas que quieren negar las reformas sociales, Que políticas. siga combatiendo la corrupción en su familia y en sus allegados. ¿Eh?
¿Qué? Que siga combatiendo la corrupción en su familia y en sus allegados, que son la máxima oposición que ha tenido. Los mayores escándalos han salido de ahí, no ha tenido oposición política. Por supuesto, a todos los niveles, a todos los niveles. Sí, señor, a todos los niveles. Yo estoy de acuerdo que combata la corrupción a todos los niveles. ¿Cómo no? Solamente Y lo esto, apoyaré en eso, y lo apoyaré en eso. solo en eso. Por cierto, aquí en España ocurrió algo muy triste. El embajador de Colombia en la FAO, un puesto que se creó a la medida de Armando Benedetti, eh, fue protagonista de un episodio de violencia doméstica en Madrid, exactamente. Hay una investigación policial, Ricardo, que sería bueno que también lo miraras, y es muy triste. Y nadie se explica por qué Gustavo Petro mantiene en el cargo a Armando Benedetti. Es algo y se lo han preguntado, y contesta con unas evasivas increíbles, pero yo pienso que le hace daño a Gustavo Petro tener en el gobierno a gente como Armando Benedetti. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero la violencia Sacan a, de género, sacan a Benedetti del gobierno y ese estructural. gobierno se hunde. La violencia de género es estructural en Colombia. El machismo en Colombia es estructural. Una cosa es la violencia de género y otra es el machismo. Yo no estoy justificando a Benedetti. Lo que pasa es que si por eso tiene si es por esa razón que tiene que quitar a Benedetti del cargo que tiene, pues medio gobierno y medio país se iba abajo. Claro. Vaya forma de justificar a los bandidos, a los Yo no estoy justificando, estoy explicando. Tiene 7 investigaciones en la Corte Suprema y en la Corte Constitucional del señor Benedetti desde que lo nombraron embajador ahí. Lo nombraron embajador. Oiga, lo vi muy bien, señor, para que deje de estar hablando lo que no es. Miren, lo nombraron en Venezuela cuando ya estaba siendo investigado por la Corte. Lo nombraron en Venezuela, no hizo nada, salió borracho, drogado, a hablar del presidente, incluso a decir que el presidente consumía perico, que han entrado dinero sucio a la campaña. Luego le taparon la boca mandándolo a la FAO, porque así fue que le hicieron, le taparon la jeta. Y ahorita, con eso que tiene esa denuncia, que tiene una más, la octava denuncia, resulta que sigue en el cargo y ahorita supuestamente lo van a nombrar en otro, porque si no, el señor habla, y si el señor Benedetti habla, el gobierno se cae. Si el señor Benedetti habla, el gobierno se cae. Es un impresentable, el señor Benedetti es un impresentable, absolutamente, tenían que quitarlo. Pero yo hablaste con eso muy bien de él, que los opositores estaban hablando de Benedetti, que en vez de hablar de Benedetti, que hablaban de otras cosas. ¿De qué quiere que hablen? De las cosas bonitas de a quien sigue usted, el señor Gustavo Petro. No, señor, esto hay que hablar de todo, pero usted es el único que se está para hablar únicamente de una sola cosa. Entonces aquí hay que hablar de todo, y esa es una cuestión que está dañando el buen nombre quizás de Gustavo Petro. Su mala administración la están haciendo sus seguidores y él sigue metiéndolos en sus puestos. Benedetti de ahí, de la FAO, si es que se va, si es que lo sacan, se va para otro sitio también, porque donde lo saquen, óiganlo bien, con lo que sabe Benedetti, unido a lo que dijo el propio hijo del presidente, este gobierno se va para el suelo. Benedetti sabe quiénes ingresan, quiénes metieron dinero en el narcotráfico en la campaña. Benedetti sabe todas las cochinadas que se hicieron, y donde ese tipo hable, el señor Gustavo Petro se hunde. Así que tienen que tenerlo contentico, como ha tenido que tenerlo contentico con otros, y como han tenido que crear otras 10 embajadas y más consulados para seguirle dando puestos a personas como Benedetti, taparles la jeta. Eso es lo que ha hecho Gustavo Petro, compadre. A ver, eso es lo que ha hecho Gustavo Petro. Gustavo Petro ha hecho, allí tiene un problema, pero Gustavo Petro ha hecho muchas cosas más que esas. Señor Marín, muchas cosas más que esas. Si usted ahorita le pongo y se las alabo y se las aplaudo, no se preocupe. Vale, no, sí. Yo creo que podríamos continuar perfectamente, pero hemos conocido la opinión de Gustavo Vivas sobre los primeros 2 años de Gustavo Petro y lo que espera en los próximos 2, pero al mismo tiempo se ha metido Ricardo Marín y ya has consumido parte de tu tiempo, Ricardo. En todo caso, brevemente, en 1 minuto, cuéntanos qué esperas de Gustavo Petro en estos 2 años que le quedan. Nada, escoba nueva barre bien, y si no ha barrido bien en estos 2 años, no va a barrer más en los 2 años que le quedan. Ojo, me refiero, colombianos en el exterior, temática migratoria colombiana, y voy a decir algo que seguramente le va a gustar mucho a Gustavo, y es que yo estoy de acuerdo con la reforma pensional. Así nos hayan excluido a los colombianos en el exterior, a nuestros mayores nos excluyeron, pero me gustan algunos puntos de la reforma pensional. Gustavo Petro no va a hacer nada, señores. ¿Cómo así que te gusta la reforma pensional y excluyeron a los colombianos en el exterior? Sí, Jorge, porque es que no existe ley perfecta, ¿vale? Partamos de esa base. Las leyes se hacen con el fin de favorecer a la mayoría de las personas. En este caso,
a todos, o a algunos digamos que a la mayoría. En este caso sí nos han excluido a nosotros, pero hay que ser conscientes de que esa reforma pensional está ayudando a muchos de nuestros mayores en Colombia, gente totalmente abandonada, gente que ha trabajado toda su ¿Qué vida y hace que con desafortunadamente 250 mil pesos? por una u otra Son razón, unos 15 o 20 por una euros. u otra razón no han podido cotizar. Miren, así sean 20, 30, 50 euros. Cuando uno, como en mi caso, por experiencia propia, no ha tenido ni siquiera 1 euro con 50 céntimos para pagar un autobús y tener que caminar 5 o 6 kilómetros para llegar a una cita, ahí sí 150 euros es mucho dinero, 200 euros también. Y en Colombia, 300.000 pesos para una persona que no recibe nada es mucho dinero. Entonces no hablemos tanto de la cantidad, sino entonces nunca tendríamos cómo cubrir las necesidades de nadie. Si ponen 1 millón, 2 millones, vamos a decir. Gracias, Ricardo. Gustavo, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde compartes artículos? Yo te veo muy activo por ahí con frecuencia, Sí, compartiendo archivos. sí. No, estoy reflexionando. He escuchado con atención a Marín, como escucho atención a todo el mundo, y leo con atención a Semana, y leo con atención leo con atención a los amigos y a los amigos de Petro. Yo he sido una persona de izquierda, sigo siendo una persona de izquierda, no soy petrista, aunque el señor Marín se burle. He votado por Petro y sostengo que es un presidente que tiene una responsabilidad en este país, como no la ha tenido nunca nadie, porque ha querido y lo ha planteado como un cambio. El señor Marín ahora resulta que le parece bien la reforma pensional y entonces no barre tan mal, definitivamente. No me parece bien. Una parte, ¿eh? Ojo con eso. Y lo he dicho desde un comienzo, no desde ahorita. Usted lee mis artículos y sabe perfectamente que lo que he dicho sobre la reforma pensional. Yo lo he escuchado a usted, ahora perdóneme. Es un ejemplo de lo que se puede hacer y de lo que se puede mejorar a nivel de la salud, a nivel de la educación, a nivel de la seguridad. Todo está todavía, se ha hecho mucho, no por Petro solamente. Él lo dijo bien ayer, las mujeres en el ejército no es invención de él, pero el fortalecimiento de la base de los militares es una cosa muy importante estos 2 años. Entonces, yo resumo diciendo, hay cosas que hay que hacer, que hay que seguir haciendo, y hay cosas que hay que eliminar y seguir eliminando. La corrupción es estructural en Colombia, y este señor Petro, presidente, ya verá qué va a poder hacer con ese bandido del Benedetti que lo metió. No, y con los demás. O Santos o no, ¿quién lo metió ahí? No, porque Benedetti, uno de muchísimos, desafortunadamente. De casi todos los del gobierno, O mira a ver por qué han salido los demás. Claro, sí, por todos lados hay un escándalo de corrupción. Lo que está pasando ahorita. Ricardo, muchas gracias, un abrazo, feliz día. Chao, Gustavo, chao, Jorge, oyentes, muchas gracias. Ahí seguimos en contacto.